Bueno, pues empezamos. Muy buenas tardes a todos. Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Director General de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica, invitados, amigos todos. Bienvenidos a este espacio de cultura y de conocimiento. Presentamos hoy el informe Las reglas de juego en el ecosistema digital o Level Playing Field, que hemos realizado en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. Un concepto, Level Playing Field, aplicado en este caso al marco normativo que debe regir entre todas las empresas que participan en la red global y en lo que se ha convertido Internet, y que implica poner fin a la regulación asimétrica de los distintos servicios de los que disponemos para, entre otras cosas, proteger adecuadamente los derechos de los usuarios y salvaguardar una competencia justa entre los diferentes agentes que operan en este nuevo entorno de Internet. De todo esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de las próximas 2 horas aproximadamente, incluyendo una mesa redonda que va a estar moderada por Christoph Stick, director de Políticas Públicas e Internet de Telefónica, junto a un interesante grupo de expertos invitados en el día de hoy. El libro, solamente recordarles que lo pueden descargar en nuestra página web de Fundación Telefónica y que al final del acto también podrán recoger algunos ejemplares. Entonces ya, cuando quieran, empezamos. Tiene la palabra don Carlos López Blanco. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Muy especialmente quería darle las gracias a Víctor Calvo Sotelo, al secretario de Estado, con el que hemos cometido, he de empezar disculpándome, hemos cometido la descortesía en una de las invitaciones de ponerle secretario de Estado en funciones, cuando es evidente que en funciones solo están los ministros y, por supuesto, el presidente del Gobierno. Él está en pleno ejercicio de su actividad y, por tanto, pues le pido disculpas por la incorrección. La Fundación Telefónica, como ustedes bien saben, tiene la vocación de contribuir al análisis, y al análisis profundo, no solo al análisis superficial, de los temas que ocupan y preocupan al sector de las telecomunicaciones. Y hoy los temas que ocupan y preocupan al sector de las telecomunicaciones tienen que ver todos con la economía digital. En ese esfuerzo hemos intentado en los últimos años abordar aquellos temas que nos parecían centrales en el debate de los nuevos problemas que la transformación digital estaban implicando. Le hemos dedicado un libro a el debate de la net neutrality, que creemos que es un debate fundamental, y hemos dedicado un libro a la privacidad y a la seguridad como elementos fundamentales de ese nuevo mundo y de esa transformación digital. Este año el libro está dedicado a las reglas del juego en el ecosistema digital Level Playing Field. ¿Por qué un libro sobre el Level Playing Field? ¿Por qué un libro sobre este tema? Porque estamos inmersos en la revolución digital. La revolución digital lo va a cambiar todo. Y sobre todo lo va a cambiar todo en el mundo tradicional. Yo creo que esa es la gran novedad a lo que nos estamos enfrentando, es que la economía digital, la digitalización y el mundo digital ha sido hasta ahora un reto para los que nos movíamos en él o nos movíamos en su vecindad. En estos momentos el mundo digital, la transformación digital, está afectando a todos los sectores de la sociedad, a todos los sectores de la economía, a todos los sectores de la industria. Decir que vivimos una revolución digital es, permítanme decirlo, un topicazo, pero probablemente en estos momentos estamos viviendo una de las transformaciones más importantes, que no solo van a afectar al mundo tecnológico, sino que van a afectar y van a tener consecuencias para todos. Consecuencias beneficiosas para todos o beneficiosas para casi todos, porque nosotros, que este es un fenómeno que hemos visto y que llevamos hablando de él ya bastantes años, no participamos de este neoludismo que nos invade de pensar que la transformación digital, que la digitalización va a ser un drama para muchos sectores, va a ser un drama
para los puestos de trabajo o va a ser un drama para la industria tradicional. Al contrario, nosotros creemos que esta revolución digital, como revoluciones anteriores en la historia, van a ser una gran oportunidad para todos. Lo que sí va a tener es consecuencias radicales en la regulación, consecuencias radicales en todo el marco normativo en el que nos movemos. Y a esto es a lo que se quiere dedicar este libro, esta aportación. Está afectando a todos y lo estamos viendo. Cuando vemos cómo a lo largo de Europa uno de los sectores más tradicionales de la economía, como es el sector de los taxistas, está en pleno cambio y en plena revolución precisamente porque les invade la digitalización de la economía, esto es una muestra de lo profundo que son estos cambios, porque les puedo asegurar una cosa, que cuando un problema afecta a los taxistas, los que están en medio se habrán dado cuenta o no, pero también les afecta. Y en estos momentos estamos en ese proceso en el que la digitalización ya está afectando a todos los sectores de la economía. Y en ese contexto y en esa transformación para nosotros existe un principio fundamental y es al que hemos querido dedicar este esfuerzo de profundización desde una perspectiva plural, y eso me interesa mucho destacarlo, con perspectivas muy distintas, que es cómo enfocar esos cambios, esos retos para todo el marco normativo. Para nosotros tiene que haber un principio, y es al que se dedica este libro, y es un principio aparentemente elemental, pero que en estos momentos es importantísimo mantenerlo. Los mismos servicios tienen que estar regidos por las mismas reglas. Y sobre todo, y lo que es más importante, los usuarios, los ciudadanos, tienen que estar protegidos de la misma manera cuando utilicen servicios de naturaleza equivalente. Este es el intento o es la vocación de este libro, que trata de abordar este problema con una primera dificultad que les tengo que confesar, que ha sido elegir el título en castellano, y ha sido uno de los esfuerzos que al equipo redactor, a quien le quiero dar una vez más las gracias, y muy especialmente a Jorge y a la Universidad Politécnica, pues una de las primeras dificultades con que se ha enfrentado es cómo poner el título en castellano. Al final yo creo que la solución ha sido razonable, las reglas del juego en el ecosistema digital, y para quien no supiera de qué iba la fiesta, ponerlo en inglés también, level playing field. El libro trata de abordar lo que son los aspectos fundamentales de este debate: la protección de los derechos de los usuarios, la aplicación del derecho a la competencia, el problema de la extraterritorialidad de las normas, la fiscalidad y, una vez más, la privacidad y la seguridad, que es uno de los temas recurrentes en todos los debates digitales. El problema, como he dicho, es evidente, y es los servicios semejantes, a veces idénticos, que utilizan nuestros usuarios, que desde el punto de vista de los reguladores utilizan los ciudadanos, a veces indistinguibles por los usuarios, se sujetan a diversas reglas, a reglas distintas y a reglas a veces que determinan marcos de obligaciones totalmente antitéticos. Esta asimetría está basada o tiene su origen en una regulación que proviene de los años 90 y que nosotros creemos que es indispensable definir. Esa regulación se basa en la determinación del ámbito de aplicación de su regulación, o bien en la tecnología, o bien en la condición del prestador. Y nosotros creemos que la normativa, la regulación, tiene que plantearse de una vez por todas definir el hoy totalmente obsoleto concepto de las comunicaciones electrónicas. Y hay tres opciones: o aplicarle el concepto de comunicaciones electrónicas a todos, o no aplicárselo a nadie, o redefinir el concepto y adaptarlo a la realidad del mundo digital. Entre las consecuencias de la falta de level playing field o de unlevel playing field, la más importante, la que más nos preocupa y la que más debe preocupar a los reguladores, es el distinto nivel de protección de los consumidores y de los usuarios. Porque no existe, a nuestro entender, ninguna razón de peso por la cual un ciudadano, un usuario, deba estar sujeto a normativa distinta cuando usa
un servicio como el servicio de mensajería que prestamos los operadores de telecomunicaciones o cuando usa un servicio como WhatsApp. No existe ninguna razón fundada y la tecnología no es algo que les importe mucho a nuestros usuarios. En el libro hay muchos más ejemplos de estos desequilibrios cuyas víctimas, y eso nos interesa destacarlo, no somos nosotros, cuyas víctimas fundamentales son nuestros usuarios. El derecho de la competencia también exige un nuevo planteamiento en este mundo digital, porque este mundo digital tiene nuevos incumbentes, pero sobre todo este mundo digital tiene, permítanme llamarlo, incumbentes de nueva generación. En el mundo digital, donde rige este principio de que winner takes all, lo que estamos viendo son que las posiciones de dominio en los submercados son de una intensidad tal que hasta ahora no lo habíamos vivido. Estamos viendo en partes de los servicios donde las cuotas de mercado son del 80, del 90, del 97% de uno o dos operadores. Y eso es algo que los reguladores deben tener en cuenta. La extraterritorialidad, consecuencia de la globalidad de los servicios, es también otro de los problemas que creemos que se plantea en estos momentos en el mundo, en estos retos regulatorios del mundo digital, del level playing field, con una especialidad o con una característica importante, es que solo hay un derecho nacional que tiene capacidad expansiva, y es el derecho americano, el derecho de los Estados Unidos. Y nosotros creemos que es indispensable que en Europa, que en Latinoamérica y que en otras regiones se empiecen a abordar desde el punto de vista de los intereses y la posición de cada una de las industrias todo este tipo de problemas. Por eso nosotros creemos que el mercado único digital en Europa y el mercado único digital en América Latina es fundamental. La privacidad y la seguridad son elementos también fundamentales y no hace falta mayor explicación que recordar que los operadores de telecomunicaciones tenemos una normativa específica de protección de datos que se nos impone a nosotros y en cambio no se impone a otros agentes económicos que tienen que compiten directamente con nosotros y que, vuelvo a insistir, nuestros usuarios usan sus servicios a veces sin ser conscientes de las diferencias que tienen con los nuestros. Y el último de los aspectos que aborda el libro es la fiscalidad, aunque este es un problema que se va abordando de poco a poco. Alguien puede pensar que también las empresas de telecomunicaciones tienen políticas fiscales que tratan de minimizar su carga tributaria, y claro que sí, porque es una responsabilidad que tenemos con nuestros accionistas y con nuestra cuenta de resultados. Pero les voy a decir una cosa, las empresas de telecomunicaciones no diseñan sus estrategias basadas en razones fiscales. Y hay otras empresas cuyas estrategias empresariales están basadas exclusivamente en razones fiscales. La solución a todos estos problemas es compleja. Yo creo que se apuntan algunas de ellas en el libro, cuya lectura les recomiendo, pero para nosotros tienen que venir de dos principios fundamentales. En primer lugar, la protección de los usuarios, la protección de los consumidores tiene que ser un elemento fundamental en el planteamiento de las consecuencias normativas del mundo digital. Y en segundo lugar, nosotros pensamos que la otra solución, el otro vértice de esta solución, tiene que venir por una reducción de las cargas regulatorias que pesan sobre el mundo digital, porque lo que nosotros ni estamos pidiendo ni estamos queriendo es que regulen a los demás. Lo que nosotros estamos diciendo es que todos tenemos que estar sometidos a las mismas reglas. Y permítanme acabar con una reflexión. Este problema del level playing field, este problema de la asimetría de las reglas del juego, es un problema normativo. Es un problema político, pero es también un problema estratégico de futuro para Europa, para América Latina y para otras regiones del mundo. Porque hoy vivimos en una ilusión, que es la diferencia entre el mundo digital y el mundo real. Y esa barrera está desapareciendo. Y dentro de unos años no va a haber
esa diferencia entre el mundo real y el mundo digital, porque todos van a ser el mismo. Por tanto, hoy tenemos un reto, y es saber qué normas queremos que sigan aplicándose siempre. Porque buena parte de los problemas que plantea el mundo digital no son problemas nuevos. Son problemas que están resueltos hace tiempo. Lo que hay que entender es cómo aplicar esas normas y esos principios al mundo digital. Y si no somos capaces ahora de hacerlo, lo que nos podemos encontrar dentro de 10 años, dentro de 15 años, es un mundo ya no real o digital, sino un mundo único, sin reglas o con reglas escritas por otros. Esa es la reflexión que a nosotros nos gustaría provocar con este libro, y con ese comentario les dejo para pasar a la mesa redonda, donde espero que los partícipes de la misma pues nos puedan aportar ideas que seguro lo harán sobre todos estos retos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos otra vez. Muchas gracias, Carlos. Creo que esto era una introducción muy buena para un debate que vamos a tener ahora más o menos sobre la próxima hora. Mi nombre es Chris Ostek, yo soy el director de políticas públicas de Public Policy e Internet de Telefónica, y el único que no ha escrito nada en este libro. Entonces tengo la suerte que tenemos aquí algunos expertos mejores para explicar el tema del level playing field, de las mismas reglas y cómo queremos modernizar la regulación. Entonces voy a presentar muy rápido quién tenemos aquí. A mi lado, on my left hand side, es Rob Freedom. Tenemos a Rob Freedom de la Universidad de Penn State en Estados Unidos. Él es profesor de telecomunicaciones y de derecho. La entrevista corta después en inglés con Rob, pero podéis escuchar la traducción si queráis. Y los demás vamos a hacer en español. A su lado está Juan Jung, es director de políticas públicas de ASIET, que es la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones de Latinoamérica. Y a su lado, muy conocido, entonces casi no tengo que presentarle, Miguel Pérez Sobías, que es el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet aquí en España. Y al final, Jesús Toribio, que es socio en PricewaterhouseCoopers en temas de tasas, impuestos y derechos. Entonces, nosotros vamos a hacer un recorrido de los temas. Cada uno de ellos ha escrito un artículo bastante largo en el libro, y cada uno de vosotros está muy bienvenido de entonces entrar más en la materia, pero vamos a intentar resumirlo un poquito en el debate y al final abrirlos a todos para también ver si hay preguntas y qué queréis saber vosotros. Voy a cambiar ahora al inglés, solamente si alguien necesita traducción. So Rob. Rob, vamos a empezar contigo. Bienvenido a Madrid y muchas gracias por este largo viaje que has emprendido para venir aquí. Yo quería empezar contigo porque creo que tu parte fue muy interesante, al menos para mí, porque nos daba un marco general de qué es lo que podíamos hacer con este level playing field para todo el mundo. Tú tratabas de describir las opciones para que los reguladores puedan modernizar los marcos y puedan llegar a tener un terreno de juego equilibrado en el que todos tenemos una igualdad de derechos, digamos. Esta disrupción tecnológica y digital está creando oportunidades para muchos. Es un proceso importante cuando uno lleva a cabo cambios tan importantes en la forma en que vivimos, la forma en que hacemos las cosas. Evidentemente tenemos que ver si nuestros marcos de acuerdo con los que nos regimos también cambian. ¿Qué opciones ves tú para que el regulador haga eso y para que modernizamos los marcos? Bien, bueno, en primer lugar quiero dar las gracias al público por vuestra asistencia y a los organizadores por invitarme a mí. Estoy enormemente agradecido por darme la oportunidad.
Y tengo que empezar reconociendo que este tema concreto tiene la característica de una cebolla. Tiene una capa y otra capa y otra capa y otra capa. Tiene una complejidad extrema. Y cuando uno plantea la cuestión de la igualdad de oportunidades en la competencia, la cuestión es para quién. Tradicionalmente analizábamos esto desde el punto de vista de la paridad normativa. Uno podría decir, uno es un incumbente de telecomunicaciones tradicional y luego hay recién llegados. Esto continúa porque el mercado evoluciona, la tecnología evoluciona. Yo a veces me pregunto si a mí me debería pagar por el acrónimo. Se vuelve muy fácil para los profesores de telecomunicaciones empezar a soltar acrónimos de todo tipo. Pero yo creo que hay que quizá reducir el número y no utilizar 10. Pero uno muy importante es OTT, no PTT, sino OTT, over the top. Y la Internet Protocol Television, IPT, que es un grupo de servicios que está por encima de una conexión de banda ancha, y IPT es una aplicación que llamaríamos que es decir, que cambia los mercados y que explota las cuestiones regulatorias y crea desigualdad. Yo creo que la primera capa de esta cebolla es la batalla entre los distintos incumbentes y las empresas de telecomunicaciones y los recién llegados, pero también eso va más allá. Luego entra en una serie de partes interesadas o de actores y de jugadores adicional. No quiero añadir, pero también hay otra cosa. Hay una cosa que se llama el Internet de las cosas. Yo creo que conocéis todos el acrónimo. Por ejemplo, servicios financieros, sanidad, transporte, son todo cuestiones. Hay muchos nuevos jugadores, nuevos actores en este terreno que de forma similar plantean esa pregunta de la paridad normativa, y ahí tenemos 4 opciones distintas, es decir, de regularlo todo, hacerlo selectivamente, de regular selectivamente, o regular a los recién llegados adicionalmente. Cada una de ellas tiene sus cuestiones positivas y negativas, pero yo creo que hay una tendencia hacia la desregulación. Yo creo que hay una corriente cruzada hacia también un poquito más de regulación. Es decir, estamos en una encrucijada, en cierto modo. Hay cuestiones que afectan a la protección de datos, a la privacidad, a la neutralidad de la red, a la Internet abierta. Añade más complejidad. Y yo cerraré diciendo que tiene que ser un entorno más sencillo. Si podemos tener una distinción clara entre una empresa de telefonía, una operadora normal y un proveedor de contenido que se montaba encima de ese servicio de utilidad pública, ese servicio público, eso era muy sencillo, pero ahora estamos tendiendo hacia una convergencia. Ahora lo que tenemos es una fusión, una confluencia del contenido y del que lo hace. Yo creo que ahora ya no hay un mundo sencillo, no hay un mundo con capas como las de una cebolla, en la que hay una persona que diseña el contenido y otro que transmite eso. La convergencia es en el sentido de que todo esto se está combinando, y su combinación plantea todo tipo de problemas y de complejidades regulatorias que no me parece que sea algo que vaya a resolverse por sí mismo ni de forma sencilla. Yo creo que el último punto es que hay muchas expectativas y mucha esperanza de que las fuerzas del mercado vayan a empezar a crear soluciones por sí mismas. Yo creo que los incumbentes puedan ver una desregulación significativa. Yo creo que va a haber un cambio en la regulación. Va a haber un movimiento hacia basarnos más en las fuerzas del mercado, pero va a haber otras corrientes cruzadas que van a ir en contra de eso, de un entorno completamente desregulado. Es decir, como dicen los chinos, dicen, si vivimos en tiempos interesantes, yo creo que vamos a tener una dinámica interesante, unos tiempos llenos de confusión, en los que tenemos esta dicotomía de regular más y de regular por el otro lado, y que va a complicar, y yo creo que no va a ser todo tan claro ni tan robusto como podríamos esperar. Muchas gracias. Yo creo que es interesante lo que dices. Lo último que mencionas es una de las cuestiones clave
Porque yo creo que lo bello de Internet es lo que ha creado, es que hemos creado unas barreras más bajas para la entrada a muchos nuevos actores. Tenemos una plataforma que se llama Internet, podemos crear servicios disruptivos para todo tipo de sectores, todo tipo de industrias, y yo creo que gran parte de la disrupción, y Carlos ha mencionado algunos de los casos, de los, por ejemplo, Uber y los de conductores de taxis, y hay otro montón de ejemplos, está basado en el principio de que básicamente ya no tenemos que ser propietarios de grandes infraestructuras o de servicios o de redes de minoristas. Básicamente podemos competir de forma bastante sencilla y de forma muy rápida a través de Internet. Yo me pregunto, desde el punto de vista de los consumidores, yo creo que eso es un escenario muy positivo porque nos proporciona más capacidad de elegir, hay más competencia en el mercado. ¿Por qué entonces la desregulación va a ser tan complicada? ¿Por qué crees que va a ser tan difícil para que los reguladores desregulen más las cosas y dejen a las fuerzas del mercado que compitan entre ellas? Yo creo que la regulación se creó cuando no había suficiente competencia. ¿Por qué? Yo creo que es una buena pregunta la que acabas de hacer. Yo creo que los reguladores, por más que lo intenten, están siempre luchando contra y tratando de hacer que evolucionen hacia un sistema que cada vez se vuelva más complicado, que es más tecnológico, cada vez más complicado desde un punto de vista tecnológico. Volvemos a esa dicotomía entre la persona que sobre la que se monta el creador de contenido y el creador de contenido. Ellos pueden ahora decir, bueno, tenemos competencia, tenemos entrada en el mercado, tenemos instalaciones, tenemos satélites, tenemos fibra óptica, tenemos banda ancha, tenemos todo. Estos nuevos actores no están regulados o están muy poco regulados, o nos desregulas a nosotros o los regulas a ellos. Esto es una demanda muy sencilla y muy clara, y yo creo que es una fórmula para el éxito que puede tener bastante sentido. Pero lo que ha ocurrido también es que a medida que entramos en esta economía digital, con esta facilidad para entrar en el mercado, tenemos un montón de nuevos implicados y un montón de nuevos problemas. Estoy seguro que la conversación va a surgir sobre los servicios financieros. Si analizamos una empresa como Google o como WhatsApp, por ejemplo, ellos quizá no tengan influencia de ningún tipo en España. El servidor puede estar en Irlanda o en Letonia o donde sea, y al mismo tiempo tienen un impacto muy considerable en la publicidad, en un mercado que tiene dos lados, y eso puede beneficiar o no beneficiar a los consumidores. Hay una frase en Estados Unidos que ha llegado hasta aquí que dice el gig, la economía de los gig, de los frikis, digamos. No hay seguridad en la economía, es decir, vamos añadiéndose paso a paso. Evidentemente hay formas de incrementar el bienestar de los consumidores, hay que proteger, podemos tener más taxis disponibles o lo que sea. Todo esto puede ser bueno, pero en lo que respecta a los proveedores de transporte, ellos no tienen seguridad laboral, no tienen ninguna certidumbre, así que también se plantea un problema ahí. Por desgracia, yo creo que el concepto sencillo de la desregulación debido a la entrada del nuevo mercado, yo creo que es mucho más complejo de lo que habíamos pensado. Es decir, hay muchos más implicados, hay muchos más grupos de interés, muchas más preocupaciones, protección nacional, seguridad nacional, protección del consumidor. Podemos decirlos, hay mucho. Hablamos de la neutralidad de la red, que también podemos comentar si queréis luego. Yo creo que eso es una corriente contraria que requiere más regulación en un momento en que pensamos que quizá debería haber menos regulación. Así que es un poco contraintuitivo en cierto modo. Es interesante. Vamos a dedicar un tiempo a Estados Unidos porque nosotros solemos mirar a Estados Unidos para buscar inspiración. Pero nosotros como empresas tenemos una sorpresa positiva por el régimen que ha creado Estados Unidos y la desregulación que se está generando. Sigue siendo ese el caso. ¿Cómo se ha creado ese terreno de juego neutral en Estados Unidos? Yo creo que otra de las dicotomías que puede tener sentido, pero que cada vez es más complicada, es la distinción
ex ante y ex post, la regulación ex ante y ex post. Unos podíamos pensar que tú has tenido la mejor idea, que no vas a regular a menos que surja el problema. Si vemos que surge un problema, regulamos. En Estados Unidos y en muchos otros países también tenemos insistir en la regulación ex ante, es decir, suponiendo que va a haber un problema, vamos a regular, vamos a crear el régimen regulador en anticipación de ese problema. Así que yo diría, quizá vosotros tenéis un sistema mejor, en cierto modo, mejor que el nuestro, pero por otro lado es verdad que hay problemas que surgen. Actualmente en Europa hay problemas y entonces están surgiendo problemas de la seguridad. Así que esta dicotomía entre ex ante y ex post realmente se revela como una dicotomía también problemática en sí misma. Yo creo que todo se ha ido moviendo de forma incremental hacia una postura más desreguladora, pero luego hablamos de la neutralidad de la red y necesitamos imponer una regulación ex ante muy poderosa, muy musculosa en lo que respecta a Internet. Puede ser contraintuitivo, pero si Estados Unidos sí ve como un bastión de la desregulación de cara al futuro, yo creo que este modelo de re-regulación para garantizar la neutralidad de la red, yo creo que podría tener una incoherencia y tendríamos que quizá adoptar una postura con más uso de ese músculo del que hablábamos. Bueno, para ser mucho más específicos y sin entrar en acrónimos, ¿cuál sería tu consejo después de estudiar las opciones disponibles? ¿Qué recomiendas? ¿Qué es lo más urgente que se puede hacer a corto plazo? Yo entiendo que los reguladores van a largo plazo, pero ¿qué podríamos empezar a hacer la gente? Yo creo que a corto plazo, sobre todo los incumbentes, los participantes necesitan presionar con el argumento de que un terreno de juego neutral va a beneficiar a todos, que es insostenible a largo plazo tener una dicotomía reguladora sustancial entre incumbentes que se enfrentan a una regulación heredada muy importante y otros que llegan y que no tienen ninguna regulación de ningún tipo, sobre todo porque la convergencia, para mí, en mi opinión al menos, ha llegado, ha fructificado y ahora ya está ahí. Cuando Netflix viene a España, puede venir a la Unión Europea y proporcionar una propuesta de valor muy atractiva con el coste de una película, por ejemplo, y darte acceso a contenido por ese precio a todo el mes. Y sin embargo los incumbentes tienen que responder y ellos responden. Nosotros querríamos ser eficientes, querríamos ser capaces de operar con una mayor flexibilidad. Así que realmente lo que estamos es apuntando a las incoherencias que se están produciendo, a la brecha enorme que se está formando en la carga reguladora para unos con respecto a otros. Nosotros podríamos ser más agresivos, más eficientes como operadores, podríamos proporcionar servicios mucho más avanzados si tuviéramos un terreno de juego más neutral. Y el mercado se beneficiaría de tener múltiples Netflixes, múltiples IPTVs, múltiples OTTs, etcétera, etcétera. No son solo las aplicaciones que van a un dispositivo móvil, a un smartphone, es para todo el ecosistema de Internet. Todos se beneficiarían si hubiera múltiples operadores que están sujetos a exactamente las mismas reglas y las mismas normativas si tenemos un terreno de juego neutral. Yo creo que debemos volver un poco una y otra vez y volver una y otra vez a insistir mucho sobre la cuestión de la falta de paridad existente actualmente y de los beneficios que podríamos tener para ese bienestar de todos si pudiéramos conseguir una mayor desregulación. Yo no estoy muy a favor de la neutralidad de la red. Yo no tengo ninguna investigación ni tengo ninguna circunscripción a la que represente ni estoy interesado por ninguna persona. Vale, vamos a seguir con este tema más adelante, pero ahora voy a pasar al español. En los temas de tu artículo en el libro, lo que a mí ha gustado mucho es que has enfocado muchísimo en los temas de la protección de los derechos de los usuarios como un tema fundamental de tu punto de vista.
Y has usado una frase que a mí me ha gustado mucho y me gustaría si puedes explicarlo un poquito, porque dices que si tú no pagues para un servicio, tú eres el producto de este ser, ¿no? Entonces yo creo que, ¿qué querías decir con esta frase? ¿Qué está detrás de esto? Muchas gracias, Christoph, y muchas gracias a Telefónica por la invitación a contribuir en este tan importante libro. La frase que mencionas efectivamente se refiere a que existen muchos servicios que se ofrecen dentro del universo del ecosistema digital, en particular servicios que ofrecen empresas que ofrecen aplicaciones o servicios sobre Internet, que en teoría son gratuitos y como tal se anuncian al público, ¿verdad? Sin embargo, no lo son en realidad, porque en muchos de esos casos la empresa que ofrece un servicio en teoría gratuito tiene un modelo de negocios montado sobre la base del uso comercial de los datos personales de la persona. Entonces, ustedes verán cuando un servicio de estos que menciono es gratuito, tienen que completar sus datos, si no, no pueden avanzar, tienen que aceptar determinados términos y condiciones, de lo contrario no pueden utilizar el servicio. Y cuando esto pasa, en definitiva, uno está permitiendo, legitimando de alguna manera ese uso, ese modelo de negocios y ese uso de datos de una persona. Y por lo tanto la persona, su información, ese es el precio, ¿verdad? Entonces no son gratuitos, ese es el precio, la persona es el producto. Por eso de ahí viene esa frase que es muy conocida y es importante comentarlo. Pero estamos hablando de algo muy importante como es la privacidad de las personas. Y me interesa, para contextualizar la discusión, hacer referencia a una encuesta que hizo el Centro de Investigación para Gobernanza de Internet de Canadá sobre confianza y seguridad en Internet. Se hizo a usuarios finales de Internet a lo largo de 24 países esta encuesta a finales del año 2014 y los datos son reveladores, lo que arroja esa encuesta. Un 64% de los usuarios estaba más preocupado por los temas de privacidad que lo que estaba antes, un año antes en particular. El 75% de los usuarios estaba preocupado por el uso comercial de los datos personales. Esta es una encuesta global, pero si vamos a América Latina, que es el foco del artículo que escribimos, es aún más esa preocupación, está en el orden del 80%. Entonces, ¿cuál es el potencial daño que puede causar en el ecosistema digital, en el desarrollo del ecosistema digital, esta preocupación de los usuarios y que eventualmente los usuarios utilicen menos Internet y las aplicaciones y los servicios que se ofrecen sobre Internet, justamente por estos temores? La pérdida de confianza puede ser muy grave para el desarrollo del ecosistema digital. Puede perjudicar el desarrollo del propio ecosistema, puede desinhibir la innovación, puede desincentivar la innovación dentro del ecosistema digital, puede imposibilitar el uso de datos para fines que sean buenos para la sociedad, por ejemplo, para estudiar sobre enfermedades, por poner un ejemplo, y todo esto genera pérdidas económicas, además de la pérdida de desarrollo general del ecosistema. Por lo tanto, la confianza es clave aquí y los usuarios tienen que sentirse confiados para maximizar su uso de Internet. Esto es elemental. Y como decíamos al inicio, el negocio o el modelo de negocio de ciertas empresas basado en el uso comercial de los datos personales es la principal razón de estas preocupaciones, ¿verdad? Y estos servicios que, como decíamos, parecen gratis, pero en realidad no lo son. Muchas veces los usuarios tienen que dar su consentimiento a unos términos y condiciones para utilizar estos servicios, pero está estudiado en la literatura, el consentimiento no es ni el único ni el mejor mecanismo de protección para los usuarios. En definitiva, el consentimiento tiene una serie de contras para justamente proteger y empoderar a los usuarios. En primer lugar, está sobreutilizado. Los términos y condiciones no pueden ser leídos por ningún mortal, los términos y condiciones de cualquier servicio que utilice en Internet, y además no tienen la posibilidad de decidir.
No pueden decidir, no acepto esto, pero quiero seguir utilizando el servicio. No, si no aceptan los términos y condiciones, no utilizan el servicio. Y estamos hablando, piensen en las cuotas de mercado de las redes sociales, de los grandes jugadores, o de los buscadores de Internet, o de la mensajería instantánea, o los sistemas operativos. Qué concentrados están esas cuotas de mercado, y verán que no es realmente libre el usuario en decir que no a unos términos y condiciones. Realmente si dice que no, está quedando fuera del mundo, literalmente. Por lo tanto, no tiene una opción real. Además, los términos y condiciones no están pensados realmente en proteger al usuario, están pensados en proteger a la empresa de eventuales demandas o eventuales problemas que pueda tener. Por lo tanto, no tienen mayor opción. Pero me interesa resaltar que dentro del universo del ecosistema digital tenemos muchos jugadores, como sabemos, pero simplificando podemos tener dos grandes grupos: aquellas empresas over the top o que ofrecen servicios sobre Internet, y las operadoras de telecomunicaciones. Y esta situación, en lo que respecta a la privacidad, no es igual en ambos universos, ¿verdad? Las empresas de telecomunicaciones operan en un país donde se consume el servicio, están sujetas a un marco regulatorio que protege a los consumidores, y además de eso, nunca fue el modelo de negocio de las operadoras de telecomunicaciones el uso comercial de los datos personales. Pero más allá de eso, yendo a la normativa, están dentro de un marco que protege a los usuarios. Los operadores o los jugadores over the top, en cambio, no necesariamente, y la mayoría de los casos no lo están, situados físicamente en donde se consume el servicio. Por lo tanto, no es fácil que sean alcanzados por la regulación local. Por lo tanto, el usuario no está protegido en esos casos, ¿verdad? No tiene a dónde ir a reclamar, no tiene una institucionalidad donde acogerse si hay algún problema y demás. Esto me genera dos reflexiones. Primero, tenemos una situación de asimetría regulatoria dentro del ecosistema digital. Tenemos empresas que ofrecen un servicio similar, sustituto, pero que están sujetos a regulaciones distintas por el tipo de plataforma o tecnología. Eso genera una competencia, eso distorsiona la competencia dentro del ecosistema digital, pero además de eso, los usuarios están especialmente perjudicados en este caso. Es muy grave para los usuarios que su privacidad no esté protegida, porque pensemos los diferentes escenarios en los cuales yo puedo verme perjudicado por una vulneración a mi privacidad. Yo diría que el menos grave de todos es que utilicen mis datos para ofrecerme anuncios focalizados, pero quizás el día de mañana yo tenga un problema de salud y quiera contratar un seguro médico, y la aseguradora conoce mi perfil y conoce mis datos y puede negarme el seguro o cobrarme cualquier precio. No estoy diciendo que eso pase, pero podría pasar, y es grave. Yo no sé cuántos de los que están aquí han podido leer los términos y condiciones de las principales empresas que ofrecen servicios sobre Internet. Si no lo han hecho, yo los invito y los incentivo a que lo hagan, porque realmente sirve para tomar conciencia de todo lo que uno está cediendo sin darse cuenta. Nosotros, cuando escribimos este artículo, también hicimos un relevamiento de los contratos de telefonía móvil, por ejemplo, en diversos países de América Latina, y ahí es otra situación. La norma en esos casos es que el usuario tiene la posibilidad de elegir: no quiero que mis datos sean utilizados para fines comerciales. Tiene la posibilidad de excluirse de ese uso. Porque tampoco estamos diciendo que no pueda existir el uso comercial de datos personales. Es legítimo y está bien que exista, siempre y cuando el usuario dé su consentimiento y tenga la opción de decidir si quiere o no que se haga, y no se le esté prohibiendo el uso de un determinado servicio si no lo utiliza. Por lo tanto, aquí es donde entra, en base a esta simetría, el concepto del level playing field, que da título a este libro y que es tan importante en muchos temas, pero en particular estamos hablando de privacidad. Los usuarios cada vez más utilizan servicios sobre Internet. De hecho, basta ver las cifras de sustitución entre el SMS y el WhatsApp, o entre las llamadas internacionales y el Skype, o entre el servicio de voz normal con la voz IP, e incluso más allá del tema de privacidad. Podemos pensar
que hoy en día es sustituto el Netflix de la TV de paga también. Y eso, hay una discusión muy interesante en Colombia, donde hay estudios que afirman que efectivamente son sustitutos. Pero bueno, volviendo al tema, nos parece importante resaltar que los usuarios, para estar protegidos, necesitan contar con un entorno que los protege, y aquí la regulación tiene que ser por servicio, no por quien lo provee, ¿verdad? En este caso están totalmente desprotegidos cuando el servicio es provisto por un jugador over the top. Entonces, nosotros lo que proponemos en este capítulo es que tiene que haber un esquema regulatorio en este sentido, que sea liviano, que sea fácilmente entendible por los usuarios y que le dé cierta protección básica, ¿verdad? Que cada usuario, por ejemplo, más allá de los términos y condiciones o el servicio que utiliza, cada usuario tiene que poder elegir si quiere que su información personal sea utilizada para fines comerciales o no, o si se dará a conocer al público en algún ámbito o no, y deben de tener la opción de excluirse de ello. Por lo tanto, eso nos parecía un marco liviano que dé ciertas garantías básicas aplicable a todos. Eso es lo importante. Perfecto, pero tú de tu experiencia, tú estás muy metido en los debates en Europa, pero más que nada en Latinoamérica, en todos los mercados, ¿tú ves que hay medidas tomadas en esa dirección? Que esto es realmente también lo que se entiende a los reguladores, de los políticos, y que estamos moviendo a un mundo que está en ese sentido más justo con las reglas? Bueno, en materia de privacidad hay varios países de América Latina que han ido avanzando en materia de establecer una regulación, ¿verdad? Colombia, Costa Rica, Uruguay, Argentina, de alguna forma u otra han comenzado a introducir el tema. Lo que realmente está faltando es una aproximación regional o de level playing field, que efectivamente proteja a los usuarios que utilizan cualquier tipo de plataformas. Aquí me parece importante comentar un caso de Brasil. Hace poco el Ministerio de Justicia de Brasil sometió a consulta pública un texto, era de la fase 2 del Marco Civil, en el cual se establecía en ese texto que en materia de privacidad, por ejemplo, no importa dónde está localizada la empresa que ofrece determinado servicio, tiene que cumplir con las normas, ¿verdad? Y eso es algo interesante realmente y va en la línea de lo que comentábamos. Pero hablando del caso de Brasil, nos permite comentar también lo que pasó hace pocos meses y hace pocos días también, porque pasó 2 veces, con WhatsApp en territorio brasilero en materia de colaboración con la justicia, por ejemplo. Ante una investigación criminal, la justicia de Brasil solicitó a WhatsApp la interceptación de determinada comunicación, ¿verdad? Pues se estaba investigando un caso en el ámbito de la justicia y WhatsApp no colaboró con la justicia brasilera, argumentando que estaba situada en otro país, que no estaba sujeta a esas reglas, por lo tanto no tenía que dar cumplimiento instantáneo. La justicia brasilera tenía que hacer un pedido a Estados Unidos, que es donde está ubicado WhatsApp, y todo eso lleva tiempo. ¿Y qué terminó pasando? La justicia brasilera terminó ordenando a las operadoras de telecomunicaciones que bloqueen el servicio por algunas horas, ¿verdad? Como único recurso en esta situación. Y volvió a pasar hace pocos días. Pero esto nos ilustra un aspecto central, que es el problema jurisdiccional que tenemos cuando hablamos de Internet y el desarrollo de Internet. Internet, por su propia naturaleza, es de carácter global. Los datos transitan de país a país, cruzan fronteras sin pedir permiso. Y eso entra en tensión con el carácter de Estado-nación, tal como lo conocemos, donde cada nación tiene su propia jurisdicción. Ahí hay una tensión ahí, y que se puso en evidencia en este caso de WhatsApp en Brasil, pero que se pone en evidencia en cualquier tema de política o de regulación en materia de Internet. Entonces, hay un problema aquí que necesita ser abordado, ¿verdad? Que es parte del desarrollo de Internet, que estamos discutiendo esto. Y efectivamente puede haber muchos países. Brasil es grande. Brasil seguramente en un futuro puede hacer que las grandes empresas presten atención a su ordenamiento jurídico y lo cumplan. Pero hay muchos países pequeños, pensemos en América Latina, que no tienen ni escala ni poder económico para hacer que sus ordenamientos jurídicos sean tomados en cuenta por los grandes jugadores de Internet. Y esto nos lleva a una discusión muy compleja, ¿verdad? De cómo hacer cumplir las normas que se tienen que cumplir y que hay que proteger a los usuarios. Por eso creemos que es muy importante, y es uno de los aspectos que comentamos en el libro, la necesidad de avanzar hacia determinados acuerdos supranacionales, ¿verdad?
en diversos temas, pero en privacidad es notorio que tenemos que ir en esa línea. Acuerdos que sería ideal que fueran globales, pero es muy difícil, pero al menos regionales. En América Latina tenemos diversos ámbitos, la Alianza del Pacífico, tenemos la UNASUR, tenemos el Mercosur, tenemos diversos bloques desde los cuales se pueden hacer acuerdos supranacionales. Tenemos la posibilidad de avanzar hacia un mercado único digital, que es un tema que se está discutiendo en América Latina ahora mismo, y que el tema de privacidad indudablemente tiene que estar en esa agenda, y que permitiría poder tener un marco regional de protección a los consumidores, y que eso pueda hacer de forma efectiva el alcance de la regulación en todos los casos. Por lo tanto, ese creo que es el camino, y es una de las reflexiones que poníamos en el libro, pero es un tema muy complejo y que realmente va a tener mucha secuela y queda mucho por contar todavía de lo que viene. Sí, muchas gracias. Y seguro que si miramos solamente los problemas que tiene Europa para ponerse de acuerdo con Estados Unidos sobre la transferencia de datos, con el Privacy Shield, y creo que tenemos un camino adelante de nosotros para una relación más global, más internacional. Miguel, siguiendo contigo, todo el mundo está hablando del usuario aquí. El usuario de Internet parece que es la solución para estos temas, y al final todos queremos que se siente con confianza de usar servicios digitales y avanzar en ser cada vez más digital en su vida, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿tú realmente crees que, por ejemplo, esta frase que acabamos de mencionar, que si tú no pagas, tú eres el producto, que la gente ya se ha enterado de esto? Bueno, lo primero, daros las gracias por estar aquí, por darme la oportunidad de por lo menos de trasladaros mis inquietudes, ¿no? Mis inquietudes. La primera pregunta que yo me hago es, en este debate, ¿dónde está el usuario? Aunque yo esté aquí en su representación, el usuario no está en este debate. Ni está, y como dice un amigo mío, ni se le espera. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Es decir, estamos haciendo un debate de empresas, ¿vale? De intereses empresariales, que es legítimo. Pero los usuarios no estamos en el debate. Si pensáramos en el ámbito de los usuarios, la primera pregunta que nos haríamos y nos debería preocupar es ¿por qué no están en este debate? Es decir, ¿por qué somos capaces de renunciar a derechos tan fundamentales como el derecho a la privacidad en base a unos servicios que nos ofrecen gratuitamente? Es decir, todos nosotros, es decir, ¿por qué aceptamos esa pérdida de derechos? Es decir, aceptamos que nos lean nuestro correo electrónico, que nos interfieran nuestros datos para hacer luego unos servicios personalizados. Es decir, tenemos un problema. Y yo creo que no hablamos el mismo lenguaje. Es decir, decía Juan que los servicios no eran gratuitos. Bueno, quizá para un usuario gratuito es que no paga, ¿vale? Entonces, cuando decimos esto no es gratuito, estás pagando otra cosa, la terminología ya nos está condicionando, porque lo que yo entiendo por gratuito es que no pago. Otro tema es si le estoy dando el valor, si le estoy dando el valor suficiente a lo que estoy dando y qué usos estoy haciendo o se está haciendo con esa información que quizá yo desconozca. Por lo tanto, quizá estoy siendo un poco naif en el sentido que desconozco y por lo tanto no soy consciente de que toda esa información se está utilizando para otros fines, y esa conciencia es una de las cosas que podríamos abordar. Decía Carlos antes en su presentación de que lo digital y lo real no va a haber diferencia. Entonces, imaginaos que vosotros cada vez que entráis a una tienda o a este edificio tuvierais que aceptar unas condiciones de uso. Es absurdo. O sea, ¿por qué en un servicio digital tenemos que aceptar unas condiciones de uso? Es absurdo. Porque queremos proteger a las compañías que explotan esa información, que no nos lo quieren decir, pero se escudan detrás de esas condiciones de uso. Pero es absurdo. Es decir, pedirle a un usuario que firme unas condiciones de uso para una cosa. Es decir, imaginaos cada vez que se monta en un taxi y dijeras, oiga usted, que podemos tener un accidente, fírmeme las condiciones de uso. Es decir, solamente en los casos extremos, estoy pensando en la medicina, llegamos a esos extremos. Por lo tanto, no estamos haciendo una verdadera, digamos, regulación o afrontar el problema desde el punto de vista del usuario. Lo estamos haciendo siempre desde el punto de vista de las empresas. Hablamos de privacidad, exactamente igual. Empezamos a decir qué tendrían que hacer las empresas. Pensemos en el usuario. Es decir, en todos estos, yo cada vez que veo desarrollos de administración electrónica, comercio electrónico, es decir, ¿dónde está el usuario? No se piensa en él. Por lo tanto, mi primera cuestión es, pongamos al usuario en el centro. Y ahora veamos qué le interesa. Porque si el usuario es capaz de renunciar a determinados derechos en base a unos servicios,
pues a lo mejor tendríamos que pensar si esa balanza es buena, ¿no? Es decir, que si realmente está triunfando, a lo mejor no es tan mala. Es decir, y muchas veces el derecho a la pataleta por parte de aquellos que no alcanzan ese servicio es porque querrían estar ahí. Es decir, entonces, mis problemas desde el punto de vista de usuario, y digamos, si los tuviera que poner en orden de prioridad, diría, a mí lo que me preocupa es que no hay competencia. Eso me preocupa, es decir, no tengo capacidad. Y una de las características que tienen lo digital en general es que cuando alguien desarrolla un servicio y ocupa el espacio, como es un servicio global, lo ocupa de una forma total. Entonces genera monopolios de facto. ¿Esto es bueno o es malo? Es una realidad. Es decir, no hay dos Facebook. Hay uno. Y habrá otro a lo mejor después, y este se irá, pero será uno. No hay dos Twitter. Es decir, ¿por qué? Porque el que ocupa el espacio lo ocupa de una forma global. Por lo tanto, esa realidad de vivir con monopolios la tendremos que gestionar, no sé cómo. No sé si es bueno dividirlos, trocearlos, pero esa es una realidad que la economía digital nos ha puesto encima de la mesa, la falta de competencia. Y a mí me cuesta ver que el sistema que abordamos la competencia pueda funcionar, porque estábamos, teníamos leyes, regulación que pensaba en territorios, en fragmentar, y aquí no sé si se puede fragmentar. Por lo tanto, ahí tenemos un problema de competencia. Una forma de fomentar esa competencia sería la interoperabilidad, ¿vale? Porque eso da poder. Las telecomunicaciones clásicas, pues, digamos, se hicieron interoperables y eso añadió más valor. Yo creo que esa es una vía, es decir, interoperabilidad en redes y en servicios. Por ahí creo que se puede avanzar. Se puede avanzar también por la vía de, digamos, dar poder al ciudadano. ¿Cómo se le puede dar poder? Dándole herramientas. Es decir, quizá si yo puedo saber quién traza mis datos, pues a lo mejor me empiezo a preocupar, porque si de repente veo que mi hija simplemente por el hecho de consultar no sé qué por la mañana hay 30 ojos que le están mirando, digo, hombre, pues a lo mejor eso me empieza a preocupar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desarrollo de herramientas tiene sentido. Tú has comentado el valor de lo que se quedan de lo nuestro. Efectivamente, conocer lo que vale, lo que generamos, qué estamos generando a las empresas. ¿Vale? Entonces, yo el debate lo situaría más en ese plano. Ciudadano primero, y cómo hacemos las reglas para que el ciudadano tenga poder. ¿Cuáles serían las reglas? Control, transparencia, y control más transparencia generaría confianza. Si hay confianza, el sistema es sostenible. Muchos de estos negocios se basan en una confianza. Los ciudadanos estamos a gusto, porque nos va bien con ese sistema. Es decir, es verdad que hay problemas, pero en general nos va bien. Por lo tanto, no sé si hay un problema en el ciudadano. Sí que es verdad que he visto desde el plano de lo legal, estamos perdiendo derechos. Yo lo veo, es decir, en privacidad, en control. Todo lo que tenemos que hacer es hacer un debate sostenido y darle herramientas. Es la única forma que yo visualizo. ¿Regulación o desregulación? Desde nuestro punto de vista, es desregulación, sin ninguna duda. Es decir, desregulación es innovación. El equilibrio también tiene que estar ahí. Entonces, estamos en un momento complejo. Y a mí me preocupa mucho al mundo al que vamos. ¿A qué mundo vamos? Vamos del Internet abierto al Internet cerrado. De ir yo a Internet a que el Internet venga a mí. Vamos al mundo de los asistentes, al mundo en el que es genial. Es decir, ¿qué necesitas? Ir a Barcelona, pues ahí tienes tu billete. Es que yo no quiero ver 1000 billetes y tu hotel y una entrada para los toros y le mando el correíto a tu mujer y a tus niños que sepan que estos 2 días no estás. Perfecto. Y todo eso se basa en la gestión de todos nuestros datos. Y todo eso va a ser bueno, porque pero eso va a generar una forma distinta, porque ya las máquinas son más inteligentes que nosotros. Entonces, no, es verdad. Entonces, si las máquinas, nosotros vivimos en sociedades que viven de la gestión del conocimiento y de la explotación, pero si ya es mejor una máquina que un abogado, es mejor una máquina que un médico, es mejor una máquina, ¿dónde están las personas? Por lo tanto, tenemos un problema añadido, y con esto termino, que es la redistribución. Es decir, si vamos a un mundo en el que se produce una concentración tan potente, es decir, solo hay uno que hace una determinada cosa y genera todos los beneficios de esa cosa, ¿qué hacemos los demás? Entonces, nuestro problema como sociedad, en el medio plazo, está en la redistribución de la riqueza. Tenemos un problema gordísimo, no en el corto, en el medio. ¿Cómo redistribuimos la riqueza? Para que
todo esto que concentra, si solo al final pueden vivir muy pocos, ¿qué hacemos los demás? Entonces ahí tenemos un problema. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? No lo sé, ya me gustaría a mí saber cuál es la solución. Que probablemente esta es una visión apocalíptica, quizás, pero es verdad que eso lo está produciendo. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista del ciudadano le preocupa esa concentración, le preocupa el que de alguna forma no encuentre salida como persona a sus expectativas, y a partir de ahí yo creo que tenemos que trabajar para dotarle de herramientas que le permitan que sea consciente de las pérdidas o no pérdidas de derechos que tiene, nada más. Pero tú piensas que realmente el usuario es realmente tan consciente en su decisión. ¿Realmente piensas que es obvio para un usuario que, por ejemplo, cuando usa un servicio de comunicación como Skype o WhatsApp o cualquier otro servicio, que ahí no tiene la misma protección del secreto de la comunicación, de su privacidad, que por ejemplo en un servicio de toda la vida en su móvil o en su fijo? Porque yo creo que desde un punto de vista de un usuario, yo hablo de mi experiencia también, obviamente eso es lo mismo. Yo hablo con alguien, es que asumo automáticamente que, como tú dices, si entras en una tienda o un taxi, que de alguna forma va a existir alguna protección de mi privacidad y otros derechos también. ¿Tú realmente crees que el primer paso, que eso es que un usuario es consciente de todo esto? No, es inconsciente. Es inconsciente. Vale. Es inconsciente. O sea, precisamente por eso es feliz, porque no tengo ninguna conciencia de que eso pase, por eso soy feliz. Y es más, para mí es genial, porque joder, me permite acceder a un montón de servicios que son gratuitos, porque no me cuestan. Gratuitos económicamente desde mi punto de vista, por lo tanto me dan un beneficio. Pues, es como si imaginaos un servicio de taxi, has comentado que yo pudiera cogerlo gratuitamente. Y a cambio el taxista pues llevara su publicidad, me dejara a mí para que leyera, no todos los periódicos, el periódico que paga la empresa, que, bueno, yo estaría encantado. Taxi, me meto, es gratuito para mí. No, es que usted le están vendiendo la publicidad, sí, pero es gratuito. Por lo tanto el usuario está encantado. Entonces, en la medida en que haya un nivel de confianza, que no haya un cataclismo en una de estas que genere una pérdida de confianza social brutal. Por ejemplo, ¿cuándo se produce un cambio? Caso Snowden. Caso Snowden de repente, ¡ope! Ostras, esto es verdad, ¿no? Esto que se pensaba. Bueno, pues quizá, pero mientras tanto no está. El usuario no está ni se le espera. Hay que hacer que esté, incluso en el libro. Entonces, lo que tú dices es que la transparencia es obviamente muy importante. También me imagino que es importante que hay una posibilidad de elegir, porque obviamente, claro, si no puedes elegir, puedes ser transparente, pero tienes que acceso a las condiciones. Entonces, la competencia, la opción de elegir, la transparencia, esto todavía da más confianza a usuarios para esos servicios. ¿Tú piensas también que un cambio de las reglas sería útil? Entonces podríamos ir a un entorno, por ejemplo, en la privacidad, pero también en otros ámbitos, de un régimen más horizontal, más armonizado entre servicios, entre industrias. ¿Esto ayudaría o sería...? Tradúceme la utilidad para el usuario. ¿En qué se convertiría? ¿Cuál sería mi beneficio? Es decir, no pienses en tu beneficio como empresa, sino piensa en mi beneficio como persona. Sí, pero desde el punto de vista de un usuario, exactamente. ¿Qué piensas que para él sería lo mejor? Es que a mí lo que le cuesta visualizar, y por eso no está en este debate el usuario, si el usuario creyera que cambiando las reglas iba a tener un mejor servicio, estaría en el debate, pero no está porque no lo visualiza. ¿Por qué? No lo sé. Es decir, está claro pero es evidente que si el debate no está fuera de aquí, no está en la calle, es porque no le interesa. Y si no le interesa, quiere decir que lo que el ecosistema, estos players nuevos que están aportando desde el punto de vista social, se percibe como un beneficio y no como una amenaza. Y por lo tanto, ¿para qué voy a meterme en debate de quitar algo que me beneficia? Entonces, hay veces que hay que pensar también con esa mentalidad. Y es verdad que hay muchas cosas en juego y hay muchos intereses, pero desde el punto de vista del usuario, hasta ahora, todos los avances tecnológicos se perciben mayoritariamente como un beneficio. Y por lo tanto no tiene ninguna necesidad de oponerse a eso, sino todo lo contrario, que vengan más, que nos cambien tal, porque la percepción que yo tengo es que de momento lo que visualizo es el beneficio. No visualizo esos retos que tengo en el medio y en el largo plazo de que quizá tal. Ahora cuando empieza a haber crisis ya nos planteamos, oye, cuidado, y esto será también por culpa del Internet,
A ver si va a ser el Internet el que nos está machacando esto. Entonces ahí, ya entonces sí me preocupo. Pero entre tanto, no. Vale, muy bien. Jesús, hemos hablado mucho sobre los consumidores, los usuarios de Internet. Tú trabajas en un entorno de la fiscalidad, ¿no? Y los impuestos. Y ahí también existe un debate amplio sobre este tema, sobre el tema del level playing field en el tema de los impuestos y especialmente en relación con las empresas que están pagando en impuestos, ¿no? Obviamente yo como un ciudadano tengo que pagar mis impuestos y las empresas igualmente también. Carlos también tocó ese tema y dijo que existen obviamente maneras de mejorar lo que tengo que pagar a un Estado. ¿Tú piensas, desde el punto de vista ahora que alguien que está especializado en estos temas, qué ves con la manera como compañías planifican este tema? Y tú ves una diferencia entre las compañías, tú ves que hay realmente una filosofía detrás. ¿Cómo ves ese entorno de la planificación fiscal en general para las empresas? Bueno, buenas tardes ante todo y gracias a la Fundación Telefónica por habernos invitado y a ustedes por acudir. Tema de impuestos, a ver cómo respondo yo esto sin meternos en un lío, ¿no? Vamos a ver, aquí se juntan muchas cuestiones. Una cosa es la planificación fiscal agresiva, otra cosa es que el entorno lo permita y otra cosa es cómo están las cosas, ¿no? Vamos a ver, si nos fijamos en el sistema tributario y vamos a coger el español, luego pasamos a temas internacionales. ¿Qué ocurre ahí? Pues es un sistema tributario obsoleto, antiguo, que da respuesta tardía a determinados planteamientos pues, que nos presenta ahora la economía digital como reto, ¿no? También en el ámbito fiscal. Además, ¿qué ocurre? Pues que tradicionalmente en ese sistema fiscal, hombre, si tú tienes infraestructuras y si tú estás sujeto a regulaciones, como es el caso de un operador de telecomunicaciones, ¿no? O de un operador de comunicaciones, como contrapartida a lo que son los OTTs, ¿no? A otros prestadores de servicios de la sociedad de la información, pues claro, estos primeros, por tradición y por facilidad, tienen una carga tributaria muy superior al resto, muy superior. Lo digo, pero lo contrasto empíricamente. Un operador de telecomunicaciones, concretamente aquí en España, y lo digo porque hicimos un trabajo para la extinta Redtel en el año 2012. Intentábamos medir la carga tributaria, incluso el esfuerzo fiscal de los operadores de comunicaciones en España y luego compararlos y enfrentarlos con otros de nuestro entorno, ¿no? Bueno, allí nos salía que entre todos los impuestos que pagaba un operador de telecomunicaciones, estamos hablando de 2012, esto significaba un 42,7% de la cifra de beneficios del operador. ¿No? Estamos hablando del año 2012, así que si le quitamos aproximadamente 3 puntos, 5 puntos por la bajada del impuesto sobre sociedades, pues entonces estaríamos hablando que aproximadamente un 37,5%, ¿no? Es lo que todos los impuestos en España pagaría un operador de telecomunicaciones. ¿Y cuáles son, no? El impuesto sobre sociedades es muy conocido. Bueno, pero es que a partir de ahí tenemos entre 10 y 13 impuestos más. Con un problema añadido, que es que esos impuestos son de la Administración del Estado, de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas. Tenemos impuestos verdes, impuestos, lo que se llaman tasas por utilización de espacio público local, tenemos tasa de operadores, tenemos tasa por utilización de espacio radioeléctrico, tenemos impuestos sobre instalaciones, construcciones y obras, vamos sumando también aportación para la financiación de Radio Televisión Española, así que vamos sumando y nos encontramos con algo bastante distinto a lo que un contribuyente que estuviera jugando en el otro lado, como OTT, tendría que pagar, ¿no? Luego hay un diferencial ahí, es que empíricamente es demostrable, ¿no? También miramos qué ocurría con un operador de telecomunicaciones si lo situábamos en Alemania, en Italia, en Reino Unido o en Francia, para ver si esa proliferación de impuestos, de tasas, de exacciones parafiscales, pues realmente también se producían y tenían correlación en esos territorios, ¿no? Y nos encontramos con que sí.
Y nos encontramos además con que, haciendo un ranking de lo que sería esa carga fiscal acumulativa por todos esos impuestos, y en estos países España estaría el número 2, estaría casi empatado con Francia en ese 42,7, 42,5%, pero el resto, Alemania, Reino Unido e Italia, tenían también una sobrecarga de impuestos específicos del sector, que claro, los hacen estar separados de lo que serían los OTTs, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con los OTTs, con este otro tipo de prestadores de servicios? ¿Qué pasa por ahí fuera? Bueno, hicimos un survey interno, este es de 2016, para ver en otros territorios, 23 países, si había impuestos específicos a temas como e-commerce, a venta de servicios de usuarios, este tipo de servicios, ¿no? Bueno, pues es curioso, porque es que no hay, en ninguno de esos países hay un impuesto específico para los OTTs. O sea que ahí, bueno, yo no sé si es hablar de asimetría o hablar de qué, pero lo cierto es que las reglas no son iguales, ¿no? Yo no digo, obviamente, ni lo voy a decir, que haya que subir impuestos a los OTT, a lo mejor lo que hay que hacer es bajar a los telecos, ¿no? De alguna forma, y ya he dicho algo, ¿no? Entonces, luego nos vamos al ámbito internacional puro, ¿no? Lo que es las relaciones internacionales. Y aquí tenemos un lío pues bastante tremendo, porque nos pasa igual. Es decir, decíamos, ¿el sistema tributario español está preparado para todo esto? No. Los sistemas internacionales que se basan en el modelo de convenio de la OCDE están preparados tampoco. Claro, en un momento determinado del tiempo, G20 dice, bueno, pues esto hay que solucionarlo, ¿no? Estamos hablando del año 2012, G20 se dirige a la OCDE y básicamente lo que les encarga es algo para solucionar todos los problemas que se están planteando en fiscalía internacional. Aquí nos juntamos con las planificaciones fiscales agresivas, que pueden ser utilizadas por OTT, pero también por otros. No voy a entrar. Existe esa posibilidad. Pero lo que es cierto es que los retos de la economía digital no tienen solución en el modelo actual. A partir de ahí, OCDE recoge el encargo de G20, se forman grupos de trabajo y se establecen, bueno, se dicen, vamos a hacer un calendario, vamos a poner medidas para hacerlo, y el resultado de esto pues es un plan que está muy de moda ahora, ¿no? Con este lío de los impuestos, y que es el plan BEPS, ¿no? De Base Erosion and Profit Shifting, ¿no? Que básicamente significa, hombre, cuando una multinacional está operando en varios territorios, pues bueno, hay que analizar las cadenas de valor y que se paguen impuestos por cadena de valor en todos esos territorios. Lo que no puede ser es que o no se paguen en ningún sitio o que se paguen en sede de la matriz, que a veces ni eso, ¿no? Hay que darle una solución a eso. Y eso es complicado, digo, porque el sistema OCDE está obsoleto. Bueno, pues hay 15 medidas específicas y, curiosamente, la medida número 1, digo, si tiene interés, es un documento que está en evolución, pero que tiene 250 páginas, es decir, ya empieza a tener peso. Habla sobre los retos de la economía digital en materia fiscal, lo que significa pues bonificar muchos de los fundamentos que tiene el modelo de convenio de la OCDE y modificar muchos de los paradigmas que actualmente se están barajando. Luego hay otra de las acciones, la acción número 8, que habla de precios de transferencia, que también toca a la economía digital en estos términos, para ver de qué forma se puede solucionar el asunto, el problema. ¿Y tú crees que esto va a ser suficiente? Esas recomendaciones de parte de la OCDE, incluso si van a ser adoptadas en un día, a lo mejor por el G20, ¿es suficiente? Yo creo, o sea, hay parte de las soluciones de BEPS ya están incluidas en las legislaciones de distintos países. Nosotros tenemos una parte ya, desde 2015, con la reforma tributaria, vía Ley General Tributaria, vía reforma a la Ley del Impuesto sobre Sociedades, ya se introdujeron algunas. Lo que es cierto es que, claro, aparte de OCDE, necesitamos primero organizarnos nosotros en Europa. O sea, aquí tenemos que coordinarnos, pues claro, no está muy bien la torre de control allí, pero nosotros tenemos nuestro campo de aviación, que también hay que vigilar. Las medidas técnicamente serán correctas, hay múltiples soluciones, pero lo que es claro también es que todo esto, intuyo yo, sin que existan
mecanismos claros y más rotundos de intercambio de información entre países, pues probablemente no acabe culminando como debiese, ¿no? Fenomenal. Bueno, muchas gracias. Yo creo que me gustaría abrir el debate también al público. Si hay alguna pregunta más específica para cada uno de los ponentes, algún tema, alguna pregunta, algún comentario de parte del público. Espero que tenemos en algún sitio un micrófono. Todos dormidos. Oh. ¿Ninguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? Uy, qué peligroso. Muy peligroso, sí. Bueno, ahí hay una... Juan Luis, gracias. Me gustaría preguntar a Miguel, después de lo que has comentado y después de lo incisivo que has sido, si crees realmente que lo mejor que podemos hacer es intentar concienciar a los usuarios, o cuál es el camino, después de lo que has comentado, que deberíamos seguir, ¿no? Tal y como has comentado, el usuario parece feliz en la situación actual, y de toda la conversación no ha quedado muy claro si el camino de concienciar es un camino adecuado o es un camino que debemos decidir entre los agentes del ecosistema, o cuál deberían ser los siguientes pasos, ¿no? Bueno, yo te voy a contestar lo que estamos haciendo nosotros. O sea, yo creo que concienciar es muy importante. Ahora, ¿cómo concienciar? Digamos, ahí podríamos entrar en el debate. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como asociación? Pues estamos haciendo básicamente dos cosas. Una es desarrollar herramientas. Creemos que eso es fundamental. Herramientas que permitan a cualquiera que tenga curiosidad acercarse en concreto en el ámbito de la privacidad. ¿Qué herramientas? Pues básicamente tres tipos de herramientas. Unas que te permitan saber quién utiliza tus datos, ¿vale? No preguntándoselo al agente imperfecto, sino directamente en base al análisis de la información que se pueda hacer, pues quién ha cogido tus datos, por qué, cuándo, cómo, por qué se te da una publicidad, por qué se te manda un mensaje, por qué te llega determinada información. Entonces, saber quién utiliza tus datos y por qué. Segunda bloque de herramientas, ¿cuánto valen mis datos? ¿Cuánto valen mis datos? Es decir, ¿cuánto el mercado está valorando en cada momento? Pues que yo soy un varón, que tengo 50 años, que es decir, cualquiera de los datos de mi perfil, que son los que se utilizan fundamentalmente en el mercado publicitario, o cuánto dinero genero yo en el uso de esos servicios gratuitos, porque esa es una forma también de sensibilizar de que aquello que pensamos que es gratuito realmente no es gratuito, porque les estoy generando un valor. Por lo tanto, segundo bloque de herramientas de valoración tanto de tus datos como del dinero que tú generas en tu actividad a través de la tecnología. Y en tercer lugar, intentar, esto es lo más complejo, intentar hacer cambiar la mentalidad de los diseñadores para que pongan al usuario en el centro. ¿Y cómo? Pues una primera aproximación podría ser, oiga, no se preocupe usted en buscar quién soy yo, ya se lo digo yo. Yo soy un señor de 50 y tantos que me gusta la fotografía, que me gusta tal. Este es mi perfil, esto es lo que yo quiero que se explote de mí. Y ahora usted explote eso como le dé la gana para darme anuncios, para darme mejor servicio, por lo tanto, digamos, dar también alguna pequeña herramienta para que yo gestione mi privacidad. Pues en el ámbito de la privacidad, quizá este sería el camino, las herramientas. En el otro ámbito, que sería en el de la competencia, estamos intentando pelear con muy poco, nada de éxito, pero ya llevamos varios años, en la interoperabilidad. O sea, pensamos que una red tiene que ser interoperable, es decir, los que lleváis ya varios años en el mundo de la informática, pues sabréis que esto es continuamente, las cosas se concentran, y luego de repente se hace el sistema tan cerrado que es inviable y de repente se abre, alguien descubre... O sea, alguien hace negocio de cerrarlo, como el que estamos ahora con las apps y tal, y de repente cuando todo está tan cerrado que es insoportable, de repente alguien descubre una forma de interconectar aquello y todo el mundo dice mejor que, como pasó con Internet, que viene una ventolera de libertad que nos hace que todos nos apuntemos a lo nuevo. Por lo tanto, esto parece que es una cosa en la que se viene, miras cada 7, 8 años se produce ahí un cambio de tendencia. Entonces, la interoperabilidad es un tema en el que intentamos que las redes pues sean interoperables, interconectables, porque eso abre la posibilidad, es decir, el momento que tú, pero digamos, el incumbente no le gusta nada que su red se interconecte a otro, porque claro, en el momento que tú metes ahí una conexión, el pequeñito ya tiene todo el sistema. Por lo tanto, interoperabilidad es un tema
y la sensibilización pues es responsabilidad de todos, no lo sé. Tenemos que trabajarlo poquito a poco, pero desde luego es un debate y llevarlo al plano de los derechos, que quizá esa felicidad hay que decirle a la gente, oye, despierta un poquito, enfréntate, mira. Entonces hay que darle ese shock, esas herramientas que le permitan enfrentarse a la realidad tal y como es. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de alguien? Ahí hay, bueno, dos. Entonces a lo mejor ladies first en el centro. La presentación quisiera que, no sé cuál de ustedes nos pueda contestar. Yo trabajo en el regulador ecuatoriano. Ustedes como representantes de las empresas, ¿cuál es la opción o la idea que le pueden dar al regulador para que se gestione un poco esto de la concientización al usuario, para que se pueda un poco normar el mercado y no les afecte ni a las empresas, ni a los estados, ni a los usuarios? Juan, ¿quieres tú intentar una respuesta? No, a mí me parece que concientizar es muy importante. Voy a ser franco, no tengo clara la respuesta de cuál es el mejor camino para hacerlo, pero sí, me parece que es muy importante y en este sentido me parece que la transparencia es muy importante. Por ejemplo, en lo que hablábamos recién de privacidad, que el marco... es indudable que tiene que haber un marco de protección de los usuarios, pero tiene que ser transparente y fácil de entender. El usuario tiene que fácilmente ser capaz de entenderlo y de saber cuáles son sus derechos, ¿verdad? En definitiva, eso es muy importante. La transparencia y la facilidad de entender es muy, muy importante. Y bueno, evidentemente creemos que es la base para una competencia dentro del ecosistema digital, una competencia sana, saludable, pujante. La transparencia es muy, muy relevante. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, la última. Con eso cerramos. Perdón, pero Gonzalo quería hablar. Adelante. Vale, es una pregunta y va a primero una pequeña reflexión. Los OTTs, yo estoy empezando a darme cuenta, ¿no? Es que están aprovechando, ¿no?, para entrar en el mercado, y su estrategia ha sido, y puede que siga siendo en el futuro, ser gratuitos. Pero claro, esto se aprovecha que el usuario no los conocía y tenían que hacerse un lugar, ¿no?, y que vieran la potencialidad que tenían. Ahora bien, nosotros como usuario, cuando llamamos por teléfono, somos conscientes que estamos usando un servicio que hay que pagar. Y entonces la operadora de telefonía puede cobrarnos por ello. Pero cuando usamos Facebook o cuando usamos WhatsApp, a lo mejor no estamos valorando que eso cuesta un dinero y que de alguna manera se está pagando. Y entonces que, efectivamente, como ya se ha comentado, nuestros datos personales es el dinero que estamos poniendo encima de la mesa. Pero es que el usuario hay que educarlo desde el principio de que lo que se usa vale dinero, cuesta. Y no nos estamos dando cuenta de que probablemente esta dinámica de que todo sea gratis y que los datos personales sean nuestra manera de pagar ha podido ser válida al principio, pero mucha gente no va a estar dispuesta a vender su privacidad, porque va a llegar un momento que Google va a decir, bueno, que nosotros vamos a decir, no queremos vender, no quiero vender mis datos, entonces que no puedo acceder a Google. A lo mejor Google tiene que empezar a cobrar. Es una cosa que no nos hemos llegado a pensar, pero al principio tal vez era gratis, y para entrar a competir, bueno, pues hay datos gratis para todos y ya estamos dentro del mercado. Pero es que tenemos que valorar que estos servicios cuestan dinero, y que si nuestros datos, nosotros somos incompatibles con la idea de que la privacidad es absoluto, santo y seña de nuestro modo de vida, pues tendremos que pagar. Y el usuario tendrá que ser consciente que pagar es el precio de acceder a determinadas cosas. Entonces no sé cómo se ve desde, lo que creo que las empresas está más o menos claro, pero desde la Asociación de Usuarios, por ejemplo, de Internet, me gustaría saber qué opina acerca de que Internet no es gratis. Sí que es libre, pero no tiene que ser necesariamente gratis. Pues a ver, yo creo que nos equivocamos. Es decir, hay servicios, es decir, lo importante es que sean sostenibles. Es decir, nosotros vemos la televisión y es gratis. Y eso no es necesariamente malo. Es decir, ha encontrado su modelo de sostenibilidad
en base a un ecosistema que pagan los anunciantes, pero es gratis para el usuario. Por lo tanto, lo que sea gratuito no necesariamente tiene que ser malo. Puede ser bueno y puede ser sostenible. Es decir, el modelo gratuito no es per se malo. Es un modelo que busca la sostenibilidad en otros espacios. Lo que sí tiene que ser es sostenible. O sea, probablemente Google te cobrará en la medida que no sea capaz de encontrar el retorno suficiente desde el ámbito de explotación de su negocio. Si no, ¿para qué te va a cobrar si su negocio le funciona bien en base a la publicidad? Por lo tanto, yo el pensar que lo gratuito no quiere decir que no cueste. Todos los servicios cuestan. Pero el que sea gratuito para un usuario puede ser bueno, puede ser malo, no lo sé. Pero nosotros tenemos ecosistemas que ya llevan mucho tiempo, estoy pensando por ejemplo en la radio, que funcionan siendo gratuito para el usuario. Y no lo percibimos como malos. Entonces, ahora, que los servicios que sobreexplotan nuestros datos llegue un momento en que nos empiecen a preocupar, pues probablemente sí. Pero bueno, eso es una labor que tendremos que hacer porque ahora quizá lo que falta es desconocimiento de que esos servicios se están, digamos, retroalimentando en base a datos personales y que a lo mejor eso nos empieza a preocupar o no, porque a lo mejor hay gente que está dispuesta a pagar eso a cambio de ese servicio. Por lo tanto, yo quitaría del debate lo de si es gratuito o no gratuito. Hablemos de si es sostenible o no es sostenible y dejemos que cada uno organice su sistema de negocio como crea conveniente dentro de las reglas de juego que haya. Es decir, que sí. Es decir, y esto es lo que sí cambia con la Internet es que estos servicios sí que han irrumpido con mucha fuerza diciendo, vale, yo sobre la base de la gratuidad apuesto, me hago con el mercado y luego ya tengo una base que me permite desarrollar. Es decir, que el modelo de gestación de estos negocios ha sido distinto a otros negocios más tradicionales. Pero esa es la realidad con la que eso es bueno o es malo. Los usuarios en principio lo valoran positivamente porque ahí están. ¿Es el camino a seguir? No lo sé. ¿Está cambiando la economía? ¿Afecta a otras economías? Por supuesto. Pero no, yo lo gratuito como parte del debate lo quitaría. Hablaría de sostenibilidad, de costes, de si realmente lo que damos a cambio de lo que recibimos compensa o no compensa. Pero ahí, ya te digo que si le preguntas al usuario probablemente no piensen como tú planteas. No sé, mi opinión. Bueno, muchísimas gracias. Con esto creo que... No, bueno, he dicho que vamos a cerrar el debate, creo que mejor. Estamos ya 10 minutos tarde, como alemán a mí, el radio. Hay que respetar. Entonces, vamos a terminar. Muchísimas gracias a los ponentes y, bueno, creo que... Tengo el placer de anunciar que ahora Víctor Calvo Sotelo, el secretario de Estado de Telecomunicaciones del Gobierno de España, va a dar alguna conclusión y seguro que va a dar respuesta a muchas de las preguntas que teníamos. Como yo conozco a Víctor, siempre es muy claro y tiene muchas ideas, entonces vamos a ver. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Voy a empezar agradeciendo a la Fundación Telefónica la invitación, pero claro, como ya me han puesto más cara a la intervención al decir que tenía que decir algo interesante, es lo de There is no free lunch. Yo la verdad es que venía con ilusión a este acto, de las pocas veces que tenía la ocasión de quedarme y oír lo que tiene que decir la gente que sabe más que yo. Otras veces solo llego a la clausura y suele ser muy aburrido. Agradezco a Carlos López Blanco, en fin, que haya reconocido que estamos los secretarios de Estado en plena posesión de nuestras facultades físicas y mentales y solo el gobierno es el que está en funciones. Pero es cierto que, en fin, el gobierno está en funciones, pero hay que seguir haciendo cosas. Este mismo jueves tenemos un Consejo de Ministros de Telecomunicaciones en Bruselas y se debaten cuestiones importantes. Probablemente hablemos de muchas de las cosas que se han hablado hoy aquí, aunque lo que está encima de la mesa es más bien la herencia de la comisión anterior, el ir cerrando asuntos, porque todo esto de lo que se ha hablado hoy está ahora de una manera muy viva presente en la Unión Europea y en fase de consulta y de hacer los primeros borradores y de probar las primeras ideas. Yo
he podido tomar una serie de notas que quizá quede un poco caótico de lo que... Pero sí quería hacer referencia a algunas de las cosas que se han dicho empezando por la parte, por así decirlo, positiva. Yo lo decía Robert Frieden, may you live in interesting times. Pues sí, la verdad es que nos ha tocado. Hemos tenido mucha suerte, a veces demasiado interesantes, pero quiero decir, son tiempos muy interesantes para estar en estas cosas. Y también coincido con... Empezaba Carlos López Blanco hablando de que esto es una revolución, porque es una revolución buena. Y yo creo que es verdad que es importante muchas veces cuando hablamos de este tipo de cosas, bueno, también hacer hincapié en los problemas, porque es a lo que nos tenemos que dedicar, a resolverlos, pero que la visión de conjunto es increíblemente positiva. Es decir, las nuevas tecnologías en general, Internet, las nuevas redes abren unas posibilidades inmensas de mejora de los países y de las personas, y que tenemos que, en cierto sentido, me recordaba, hoy hay una tercera de ABC muy interesante de Guy Sorman, discutiendo que esta especie de lugar común que hay ahora, que dicen los jóvenes que van a vivir mucho peor que sus padres por primera vez en la historia. Dice, mentira, van a vivir muchísimo mejor. Dice, van a vivir mucho más, van a tener unos productos mucho mejores, van a tener acceso a muchas cosas más. Dice, otra cosa es que quizá, y probablemente esa analogía se puede hacer también a este mundo de las nuevas tecnologías, lo que sí van a tener es más incertidumbre de su futuro y de su trabajo y de su situación laboral, pero lo que van a tener es unos servicios, unas capacidades de aprender, de divertirse, de viajar, de vivir más años, mucho mayores, ¿no? Y que entonces, pero que es verdad que viene acompañada con una incertidumbre, y esa incertidumbre yo creo que también la tenemos todos los agentes que estamos en el mundo de las nuevas tecnologías, y tenemos que aprender a vivir en esa incertidumbre y en estos cambios tan rápidos. La sociedad entera tiene que aprender a vivir así, ¿no? Novalis decía aquello de que solo el matemático es feliz. Yo no sé si Miguel Pérez Subías le corrige y dice solo los inconscientes pueden ser felices. No lo creo. Yo creo que tenemos... Pero que es muy importante, y yo creo que varios de los que han intervenido han hablado de la concienciación. Juan Jung hablaba de que cuánta gente se ha leído los contratos de las empresas, de las OTTs. Yo me acuerdo que, como uno no es del todo digital, me acuerdo que me imprimía algunos, y aparte de un gran consumo de papel, efectivamente, son muy extensos y complejos. Pero se ha hablado de ese trabajo de concienciación. Decía Miguel que el usuario no está y no se le espera. Yo creo que sí, que el usuario, el consumidor, que para empezar también es votante, y le esperamos el 26 de junio, muchos, para cumplir sus obligaciones políticas. El usuario se manifiesta de muchas maneras, comprando los productos, dejando otros. Pero es verdad que hay que hacer una labor de concienciación en varios temas, de qué supone ese intercambio que estamos haciendo en este mundo de las nuevas tecnologías, para que haya una conciencia más clara de cuál es ese intercambio entre los servicios que nos ofrecen y la privacidad que ofrecemos. Yo creo que dentro de estas cuestiones, y se hacía la pregunta, ¿qué tienen que hacer las autoridades? ¿Qué deben hacer los reguladores? Yo creo que sí que tenemos que hacer cosas, y efectivamente tenemos que hacerlas en un ambiente también de menor certeza, de mayor complejidad, de cambios más rápidos, de evolución, y por tanto yo creo que tenemos que buscar para una serie de asuntos concretos. Es decir, no es lo de regular por regular. Hablamos de asuntos que nos preocupan: los derechos de los consumidores, la privacidad, la protección de datos, las obligaciones de servicio público. Si entendemos que existen obligaciones de servicio público, si entendemos, se ponía aquí el ejemplo, que conviene colaborar con las fuerzas del orden cuando están persiguiendo el crimen, tenemos que hacer lo posible para dar esas herramientas. Lo posible, no lo imposible, pero sí lo posible. Cuestiones de fiscalidad. Efectivamente, la economía digital
abre más posibilidades de las que ya había para tener problemas con la recaudación en unos momentos además en que muchos países pues tenemos las arcas más bien comprometidas. La competencia, las normas de competencia. Yo creo que todos estos son asuntos concretos que también se ha dicho, y es una de las cuestiones que el gobierno español ha hecho mucho en estos años, que se deben tratar prioritariamente en Europa. Es decir, los países tenemos que ser conscientes de que en estas cuestiones no podemos tener, por así decirlo, ser muy originales y hacer una ínsula barataria. Tenemos, y en España, por tanto, nuestro ámbito natural es la Unión Europea. Estar presentes desde el principio, estar presentes en todos los desarrollos legislativos, llevar la opinión de la sociedad española, los intereses también de las empresas y de los sectores españoles, el ver qué es lo que más conviene para el crecimiento económico de España, llevarlo a Europa y meternos a través de Europa en ese diálogo global sobre estas cuestiones que son importantes. ¿Y cómo tiene que ser ese diálogo global? Preguntaba alguien de Ecuador, bueno, ¿cuál es esa aproximación a la regulación? Será compleja. Yo creo que algunos apuntes, yo creo que cuando hablamos de regulación simplemente, pues probablemente va a ser una regulación que va a tener bastante también de desregulación, de corregulación, de autorregulación, que de forma parecida a, por ejemplo, la gobernanza de Internet va a ser un ámbito, como se dice en el mundo de la gobernanza de Internet, de multi-stakeholders, de múltiples partes, de múltiples agentes, que tiene que incluir la flexibilidad suficiente para ir adaptándose a una realidad cambiante. Se ha puesto, yo creo que ha habido también algunas reflexiones sobre la net neutrality, la neutralidad de la red. Ahí yo creo que, por ejemplo, la solución europea ha sido más flexible que la solución que se ha hecho en Estados Unidos. Mantiene los mismos principios de la neutralidad de la red, pero reconoce que no puede hacer una cuestión muy rígida y deja un cierto margen a la innovación en redes, a la innovación de los operadores en nuevos servicios. Se vienen dentro de esa sopa de letras que nos decía Robert, viene pues el IoT, el Internet de las cosas, vienen muchas cosas nuevas. No sabemos cómo tienen que ser esas redes del futuro. En Europa hemos instaurado los principios de la neutralidad de la red, pero sí hemos dejado un cierto margen de actuación y hemos encargado a las autoridades nacionales que vigilen que así se hace. Y yo creo que esa es una forma de adaptar la regulación a ese universo cambiante. Jesús Toribio hablaba de la fiscalidad y de los efectivamente múltiples cuestiones que cargan la fiscalidad de las empresas del sector, y también hemos visto cómo hay dentro de la propia Unión Europea y con de la OCDE iniciativas para intentar homogeneizar ese tratamiento. En definitiva, yo creo que es muy oportuna la publicación de este libro y quiero agradecer a la Fundación la idea de animar a los autores a hacerlo, agradecer a la Universidad Politécnica su trabajo y la coherencia que le dan al libro y esa presencia activa de la universidad en todos estos temas sobre los que tenemos que reflexionar de manera conjunta, porque se ha terminado una legislatura, bueno, estamos en una prórroga, pero ya queda menos, en la que se hizo una nueva agenda digital. Habrá que hacer otra. Esto cambia muy deprisa, ahora tenemos una situación nueva, tenemos un escenario nuevo, habrá que hacer nuevos compromisos. Yo creo que deberemos hacerlo en la medida que sea posible. Nosotros lo hicimos hace 3 o 4 años cuando hicimos una agenda digital para España, dialogando con todo el mundo y viendo muchas opiniones, porque son opiniones, aquí se ha visto, de la sociedad, de las empresas, de las instituciones, opiniones cambiantes sobre una realidad cambiante. Terminaría diciendo, yo creo que para ayudarnos en ese trabajo, léanse el libro, concienciense de los problemas y si se les ocurren unas ideas, no dejen de mandárnoslas a las instituciones para poder ponerlas en práctica. Muchas gracias.